Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar con el capítulo 4. Ahí vamos a continuar y vamos a hacer el estudio número 3. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Ahí empezamos con el estudio número 3. Sean todos bienvenidos y les invito a que sigan adelante, sigan escuchando la palabra, porque es la palabra. No me estás escuchando a mí, mi punto de vista. A mí jamás me vas a ver que yo te esté hablando de la palabra de Dios y que yo te esté dando mi punto de vista como si fuera palabra de Dios. No. Yo siempre te voy a hablar cuál es el punto de vista de Dios. Vamos a empezar. La palabra del Señor dice así. Filipenses capítulo 4, verso 1. Dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. O sea, Pablo los quería mucho a los hermanos de la iglesia de Filipos, porque le habían costado mucho, había sufrido mucho para predicarles ahí. Por eso les dice, así que, hermanos míos, amados, deseados, miren todo lo que les menciona, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Y eso es lo que yo te digo también a ti, hermano, hermana, que estás ahí en la televisión. Estén firmes. Sigue diciendo, ruego a Evodia y a Síntique que sea de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Filipos, a los hermanos, entre ellos ahí se encontraba Evodia y también se encontraba Síntique. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Les ruego, quiere decir que había ciertas cosas que no concordaban. Y Pablo se da cuenta y aquí en estas palabras les dice que les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que si la palabra de Dios lo está diciendo, que no seas sabio en tu propia opinión. Y yo creo que algo parecido tenía Síntique con Evodia, y por eso Pablo les dice que sean de un mismo sentir. Si no es conforme a la palabra, no puedes tener el mismo sentir. Quizás al escuchar estas predicaciones, estos estudios, quizás tú eres una hermana de una religión que están fuera en muchas enseñanzas doctrinales de la palabra, y cuando escuchas esto te ofende, te cala. Bueno, déjame decirte que no es ese mi propósito. Mi propósito es exponerte la palabra y decirte la verdad. Y si te lastima, si te ofende, no soy yo. No soy yo. Es porque tú fuiste enseñado en ciertas cosas, te hicieron creer ciertas cosas que están fuera del contexto de la palabra. Y si yo te lo expongo aquí, es para que tú crezcas, para que conozcas la verdad. Como dijo el Señor Jesús allá en Juan 8:31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No puedes ser un discípulo de Cristo e ignorar la palabra. No puedes ser un verdadero cristiano si no conoces la palabra. Porque entonces no te convenció la palabra, te convenció el hombre, la palabra del hombre.
Y por eso hay muchos cristianos mediocres. Por eso hay muchos falsos hermanos que buscan, como decía en el estudio anterior, que buscan lo suyo propio, pero no sienten nada por los demás. Y aquí Pablo les estaba diciendo que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga, aquí Pablo estaba asegurando que todos sus colaboradores de él, sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Aquí se estaba refiriendo, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí ya está hablando a Síntique. Primero les decía a Síntique y a Evodia que fueran de un mismo sentir en el Señor. Y aquí vemos a ti, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. O sea, se está refiriendo a Síntique. A lo que puedo mirar aquí es que Evodia pensaba diferente a Síntique. Y Pablo les dice que lo analicen bien, ¿verdad? Para que hubiera esa cordura en los dos. Pero aquí, cuando sigo leyendo en el verso 3, le dice, asimismo te ruego también a ti. Ya esto va dirigido a Síntique. ¿Cómo le dice? Compañero fiel. O sea que Síntique estaba en lo correcto. Evodia pensaba un poco diferente. Y aquí le está diciendo Pablo directamente a Síntique, le dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, está hablando de unas mujeres, que a estas que también combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que andaban también con Pablo y predicaban el Evangelio, combatiendo, dice, en el Evangelio. Con Clemente, o sea, no andaban nomás con ella, andaba también Clemente. Con Clemente también, y los demás colaboradores míos. O sea que era un grupo de mujeres y Clemente y colaboradores de Pablo, los que estaban con él. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, Pablo estaba testigando que ellos de verdad eran cristianos. Y luego les dice, verso 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. O sea, que tu gozo sea en el Señor. Y que siempre te regocijes en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahorita que estoy leyendo esto, en el estudio, no este anterior, el primer estudio de Filipenses, ahí estaba mencionando cómo Pablo les hablaba a los de la iglesia, asegurándoles que deberían de estar firmes en el Señor y que no regresaran atrás. Y les decía que el Señor estaba cerca. Por eso aquí les dice que su gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza, que seas una persona gentil. No de los gentiles de otras naciones. De hecho, somos gentiles
en ese sentido. Pero gentil quiere decir que sea una persona servicial, una persona que no busca lo suyo propio. Y dice, el Señor está cerca. Hablaba en el estudio anterior también, donde decía que aquel que había empezado la obra la iba a terminar. Antes de que tú mueras, Dios va a terminar la obra en ti. Si de verdad ya naciste de nuevo, ten la plena seguridad que tú no vas a morir antes, hasta que Dios te haya perfeccionado. Porque es Dios quien pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y Él que empezó la obra la va a terminar. ¿Quién empezó la obra? El Padre, Dios. Porque Dios es el que nos lleva a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajese. Entonces, es Dios el que nos va a llevar a Él. Y si está cerca nuestra muerte, nuestra partida de aquí para allá, tú no lo sabes, nadie sabe el día de su muerte, pero Dios sí lo sabe. Y como Dios lo sabe, y su compromiso de Él es perfeccionarte, acabar, dice que Él va a perfeccionar lo que empezó, lo va a terminar. Cuando Él se da cuenta que ya te queda poco tiempo y todavía te falta mucho que cambiar, mucho que tienes que hacer, es el Señor mismo el que actúa y te pone en tu corazón el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque está cerca tu muerte o está cerca la venida de Cristo. Dicho sea de paso, anoche, yo me dormí anoche, oramos, oro en la noche a darle gracias a Dios por cuidar de mi vida. Y muchas veces he tenido sueños, pero esos sueños a veces me medio acuerdo, a veces no me acuerdo de nada. Y siempre pasa eso. Y yo no creo que nada más a mí, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los jóvenes tendrían sueños. Los adultos, dice, tendrían sueños. Los jóvenes verían visiones. Habla de que la persona iba a tener sueños y visiones en los últimos tiempos. Era lo que el Señor iba a hacer. Y yo estaba dormido y estaba soñando. Estaba soñando que yo llegué a un lugar y estaba orando. Miré a unas personas que estaban orando y me acerqué a orar. Y de repente miré que varios estaban orando ahí. Yo me acerqué a orar y a un lado de mí estaba un personaje que no lo alcancé a mirar bien de la cara en ese momento cuando iba llegando. Y al ponerme a orar, que incliné mi rostro, lo miré. ¿Y qué cosas? Yo me quedé sorprendido. El hombre que estaba ahí era el Papa que está ahorita. Yo me quedé sorprendidísimo, porque cuando yo miré eso, y como les digo, lo tengo aquí como si fuera de hace un rato, eso fue anoche, y estaba yo orando, y cuando lo miro, aquel hombre según estaba orando por toda aquella gente, y tenía una gorra. Lo alcancé a conocer cuando se le hizo la gorra así para atrás, una gorra roja, un gorro así cubriéndole como las
esas suéteres que tienen gorro para cubrirse. Así estaba. Él tenía su uniforme, lo que usa él, toda su sotana y todo eso, pero tenía ese gorro puesto así, rojo, y estaba según él orando, pero así y de repente se avienta el gorro para atrás. Y cuando yo lo conocí, que me di cuenta quién era, yo estaba orando por la gente que estaba ahí, había mucha multitud. Entonces, no se me olvida que miro que vienen dos hombres derechito donde yo estaba. Venía uno, llegó primero uno y venía el otro. Dos hombres vestidos de blanco, pero camisa blanca y pantalón blanco, eran hombres. Llegaron, y cuando llegó el primero, puso su mano sobre mí y empezó a orar. Yo estaba orando con ese gozo, tenía gozo. Y cuando llega este hombre y pone su mano, empieza a orar por mí. Cuando empezó a orar, llega el otro y pone su mano para orar por mí, y le dice el primero: no necesita, este hombre está lleno del Señor. Cuando puse mi mano sobre él, eso le dijo él al otro, al segundo que llegó. Dice, en cuanto yo puse mi mano sobre él, sentí, dice, el Espíritu Santo que está en él. Este hombre, siervo de Dios. Y estaba yo, cuando escuché eso, los miré, yo no pude contenerme. Y empecé a quebrantado, a llorar. Fue algo tan hermoso. Y créanme, yo desperté, estaba llorando y no quería despertar. La presencia de ellos era algo hermoso. Cuando el ángel puso su mano sobre mí, él lo sintió, no es que vino a ungirme, no. Él solamente puso su mano sobre mí. Y cuando llegó el otro que iba a hacerlo, él mismo no lo dejó, le dijo, no necesita, dice. En cuanto yo puse mi mano, el Espíritu me hizo ver, está lleno de él. Dice, a eso venimos. Yo no quería despertar. Terminé todo el día, me paré temprano, llevé a mi niña a la escuela, fui a caminar, me fui orando, quebrantado, con gozo. Y ese gozo no se acaba hasta que el Señor venga. Y te digo esto como testimonio por lo que está diciendo aquí el Señor. Cuando escuché en el estudio anterior donde dice que aquel que empezó la obra la va a perfeccionar hasta el día de la muerte, hasta el día del Señor Jesucristo, da a entender que sea cuando el Señor venga o cuando ya tengas que partir de esta vida. No vas a partir sin antes el Señor te ponga en tu corazón el estar a cuentas con Él. Y tú lo haces porque lo haces. Y es ahí donde Dios sigue haciendo la obra en ti. Y aquí lo que estaba diciendo Pablo, lo está diciendo bien claro. Dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso dijo Pablo hace 2000 años. Déjame decirte que si en aquel tiempo Pablo decía que estaba cerca, déjame decirte que yo te puedo decir, el Señor está a las puertas. Y eso que te conté, este sueño que tuve, fue algo muy hermoso. Y yo le dije, Señor, yo estoy listo. Lo que tú quieras. Si he de partir de esta vida, como dice Pablo,
que el morir es ganancia. Un cristiano cuando muere, pero de verdad cristiano, que el Señor ya lo perfeccionó, lo acabó antes de morir, ese cristiano cuando muere sale ganando. Deja este mundo miserable, lleno de maldad, de tentaciones, de toda basura, de toda artimaña del diablo, porque recordemos que este es el reino de Satanás. Este mundo es el reino de Satanás, y estar aquí no es nada fácil, pero con el poder del Espíritu Santo podemos vencer. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es algo que nos está enseñando Pablo aquí, que por nada estemos afanosos, que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean conocidas. O sea, que seas claro, específico en tu oración, qué es lo que quieres, lo que estás pidiendo. Porque tienes que pedir, pero con el entendimiento. Por eso dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Y luego eso les dice, oh almas adúlteras, ¿que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, es importante entender esto. Y aquí dice que nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, a Dios no le vas a exigir, le vas a rogar, le vas a hablar y rogarle. Oración es hablar con Dios, con toda oración y ruego, o sea, con toda palabra y rogando, no exigiendo. Aquí lo dice Pablo, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, o sea, que seas agradecido. Dice la palabra en otro contexto que debemos de dar gracias en todo a Dios. Gracias por tus sufrimientos que te ha dado, gracias por las victorias, gracias por lo que no me has dado, porque Dios sabe qué es tu capacidad, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes soportar. Y por eso es que Dios dice que no va a permitir que llegue carga más allá de lo que pueda resistir. Y eso dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? Cristo. Cristo es el príncipe de paz. Es la paz de Dios. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Claro, nadie puede entender eso. Cómo el Padre dio a su Hijo en sacrificio. Miró cómo lo masacraron, cómo lo crucificaron. Y le dio la espalda allá estando en la cruz. ¿Y qué dijo? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando Él estaba muriendo y llevando las cargas de los pecados de todos nosotros. Y dice que ese Dios de paz, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. O sea, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos, ¿dónde están? En tu mente. En tu conciencia. En tu memoria. Y por eso dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. O sea, va a cuidar que tu memoria, todo lo que entre ahí, sea de buenos pensamientos. Dice que y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo bueno, todo lo afable, decía en el estudio anterior, en esto pensar. O sea, no estés pensando en hacerte rico.
no estés pensando en grandezas. Y si piensas en grandezas, que sean para la gloria de Dios, engrandecer al Señor. Seguimos. Por lo demás, hermanos, aquí lo menciona, miren, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nuestros pensamientos sean siempre en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Dice, lo que sea digno de alabanza. En eso debemos pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, eso está diciendo Pablo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Sigue diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Pablo aquí les estaba dando gracias y que se gozaba en el Señor de que ya habían revivido vuestro cuidado de mí. O sea, le proveían, le cuidaban a Pablo. Lo cual dice también estaban solícitos. O sea, estaban ustedes dispuestos, pero les faltaba la oportunidad. O sea, no tenían oportunidad. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias, muchos hermanos que estaban compartiéndole a Pablo siempre. Y por esa razón aquí miren lo que nos dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Oiga, y eso es lo que debemos de estar nosotros siempre prestos, que sepamos discernir una cosa de otra y que no te vuelvas arrogante, creído, vanaglorioso. Pablo dice, sé vivir humildemente, o sea, sé comer lo más humildito, lo más sencillo, y así debemos de estar impuestos. Hoy en día esos grandes evangelistas, ¿qué es lo que hacen? Le llaman y lo invitan a una iglesia a hacer una campaña según. ¿Y qué es lo que hacen? Les piden buen hospedaje. Y luego si son diabéticos o tienen enfermedades, les dicen, y la comida que sea así, así, así. Les piden hasta la comida y todo. Y te cuesta tanto. Así. ¿Y ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. Esas son cosas, son personas que viven para ellos mismos. Y Pablo lo dice aquí, no lo digo porque tenga escasez. O sea, no les estoy pidiendo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo recuerdo en México cuando llegamos al grado no tener 5 pesos para 1 kilo de tortillas. Pero eso sí, yo era fiel a mi religión. Y Pablo aquí dice, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es un ejemplo que nos da Pablo a nosotros, a ti y a mí que estamos aquí o escuchando. Debemos de aprendernos a contentarnos con lo que tengamos. En otro pasaje dice que con que tengamos sustento y abrigo, que con eso estemos contentos. Pablo dice que él había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Y luego lo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que si nosotros nacimos del Espíritu, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, vamos a poder hacer lo que Pablo hizo.
y vamos a poder contentarnos con lo que tenemos. Yo no me contenté con lo que tenía allá cuando llegamos, como les dije, a tener 5 pesos para 1 kilo de tortilla, que no lo teníamos, porque no era yo, era por mi esposa y mi familia. Eran 4 niñas y tenía que proveer. Y yo, como les he dicho, yo nunca he sido un pastor asalariado. Yo no vivía de los diezmos que se juntaban ahí. Mi error fue que lo que llevamos se acabó en andar predicando la palabra de Dios, en campañas que hacíamos y recorriendo la ciudad calle por calle, anunciando el evangelio y anunciando campañas. La gasolina bien cara. Y luego ahí en la ciudad donde vivía, la gasolinera, eran bien conocidos porque los litros los daban de 900 mililitros. No eran de a 1000, eran de 900. Y yo me di cuenta porque siempre cargaba ahí. Y un día se me acabó la gasolina en otro pueblo más cerca de ahí. Y tuve que echar gasolina allá. Y ahí me di cuenta cuánto era lo que se estaban robando en cada vez que llenaba mi tanque. Lo llenaba 2 veces por semana. Imagínense cuánto dinero se gastó. Y no me duele, sino que no fui sabio. Y bueno, como les he dicho, yo vivía bajo esos dogmas religiosos. Y si Dios no me hubiera liberado de eso, fuera un pastor miserable asalariado allá. Así fuera. Pero gracias a Dios que Él me abrió el entendimiento. Y eso es lo que quiere hacer también contigo, con todos ustedes. Liberarlos de la esclavitud de los hombres. Porque dice que a libertad fuimos llamados y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego les dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Pablo les estaba diciendo a los filipenses que habían hecho bien en haber participado con él en su tribulación. Y les sigue diciendo, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. O sea, la iglesia que estaba en Filipenses, los filipenses, la iglesia que estaba en Filipos, eran muy espirituales los hermanos, y eran muy generosos, dadivosos. Y por eso Pablo está hablando aquí de ellos. Dice que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, dice, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo estaba diciendo, no es porque yo quiera que me estén dando, sino quiero que ustedes entiendan que es más bienaventurado el dar que recibir, y que todo lo que das por servirle al Señor, Él te lo va a compensar al 100 por 1, más la vida eterna. Y por eso dice aquí Pablo en el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Oiga, dice, todo lo que ustedes mandaron lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. ¿Se acuerdan que había enviado a Epafrodito? Epafrodito siempre le proveía a Pablo porque Epafrodito tenía dinero, no era cualquier persona normal, tenía posición, tenía dinero. Y Pablo lo narra ahí, que él siempre le proveía para sus necesidades. Y antes de mandarle a Timoteo a la iglesia de Filipo, les mandó a Epafrodito, porque como lo leímos anteriormente, Epafrodito enfermó por andar predicando. No nos explica Pablo cómo o qué pasó, pero lo que sí nos dice que estuvo en peligro de muerte. Y cuando los filipenses se dieron cuenta de eso, se contristaron mucho porque lo amaban, lo querían. Y por eso Pablo les manda a Epafrodito
para que lo miraran y se gozaran, se contentaran de que ya estaba bien. Por eso dice Pablo que el Señor tuvo misericordia de Epafrodito y también de Pablo para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Porque Pablo estaba triste de ver a Epafrodito muy enfermo al borde de la muerte. Y también estaba triste de saber de los hermanos de Filipos cómo estaban allá preocupados por Epafrodito. Y por eso les dice aquí esto, que todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto. O sea, ese sacrificio que estaban haciendo ellos estaba siendo acepto allá con Dios. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Cornelio? Cuando Cornelio, dice la escritura, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel cuando se le apareció? Tus oraciones y tus limosnas han sido aceptadas delante de Dios. Esos sacrificios, eso que haces, ha sido aceptado. Y aquí Pablo les estaba diciendo que era un olor fragante, que ese sacrificio había sido acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí Pablo los estaba bendiciendo y les estaba confirmando que por eso que habían hecho, Dios les iba a suplir todo lo que les faltara, conforme a las riquezas de Dios. Imagínense si todo es de Dios. El oro, la plata, la tierra, todo lo que aquí abunda es de Dios. Y dice que Dios dice, mi Dios, eso dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre dice. Claro, al Dios porque es el Dios todopoderoso. Y Padre porque Él es el Padre de los espíritus. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya por último, para terminar, aquí terminamos la carta de Filipenses, que son 4 capítulos solamente. Dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, a Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Filipo que le saludaran a él, a todos los santos, todos los hermanos que lo conocían a Pablo. Dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. O sea, también les mandaba saludos del grupo de hermanos. Acuérdense que andaba Clemente, andaba Sintique, Evodia y un grupo de hermanos y hermanas. Dice que andaban con él predicando, que les dijo que los apoyaran, que porque ellos habían combatido. Dice, cuyos nombres están escritos en los cielos. Y aquí le dice, los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Amén. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Aquí terminamos con la carta a los Filipenses, y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Eso es el único propósito por el cual estoy compartiendo estos estudios. Tú decides, tú escoges qué es lo que quieres. Pero lo que sí te aseguro, que en aquel día, dice la palabra de Dios, que no va a dar a nadie por inocente. Porque Jesús no va a venir hasta que se haya predicado el evangelio a toda criatura. De modo que si ya te predicaron el evangelio, yo te invito a que atiendas, porque es la única forma como puedes alcanzar
la salvación. Bueno, hermanos, es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Sigan adelante, búsquenlo y lo van a hallar. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Y con gusto atenderé su llamado. Nos vemos la próxima. Adiós.